Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Quiero preguntar a Carlos y todos. Claro. Hola. Le quiero preguntar a nuestro economista de cabecera. Bueno, yo creo que es una pregunta retórica, pero da igual. Oye, ¿la nostalgia vende? ¿Es negocio la nostalgia? Por descontado. A ver, vende cualquier cosa que haya un target, un grupo suficientemente significativo de personas que estén dispuestos a pagar por ello. Y la nostalgia, por descontado que vende. Tenemos un ejemplo ahora mismo, que es el nuevo disco de ABBA, y la actuación que van a hacer holográfica a partir de mayo en Londres. O sea, yo simplemente recuerdo que el disco Golden Hits de ABBA estuvo 1000 semanas, a partir del año 92 creo que fue, en la lista de éxitos británica. Joder, 1000 semanas es una barbaridad. 1000 semanas es muchas. Ya, por eso a eso me refiero. Es decir, ¿quiénes son los que... Yo recuerdo que aquellos dos señores, aquellas dos señoras que cantaron en Eurovisión Waterloo, ahora tienen 73, 74, 75. Claro, es que la música, no sé la nostalgia, pero la música en concreto... Bueno, acabamos de... Tú has escuchado un anuncio hace un momento, ¿no, Santiago? De Amazon Music, que te llamaba la atención también. Dice, hay que hablar de eso. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque conecta todo. Porque, a ver, hay dos formas de acceder. O sea, antes había había dos formas de acceder a la música, que era por la radio y comprando un disco. Que los discos... Estaba el cassette, que era la intermedia, que escuchabas la radio, lo grababas en el cassette y después lo ponías. Sí. Bueno, esto es lo que iba a decir ahora, que los discos ya nos hemos olvidado, pero no eran baratos los discos. No, para nada. No eran baratos. Entonces ahora tenemos, tiene varios nombres, ¿no? La música online, Spotify, etcétera, ¿no? Entonces, claro, resulta que aquí hay un negocio, o sea, música bajo demanda o bien por uso, por acceso al uso. Entonces, claro, esto es en conjunto, y luego a partir de aquí están los targets, o sea, la nostalgia, los años 80. Hablabais hace un momento de Queen, bueno, es un grupo que tuvo sus seguidores, los sigue teniendo y los seguirá teniendo. Pero hablamos de millones, claro, evidentemente. 1000 semanas son 20 años, Santiago? Sí. Confirmamos el dato. Bueno, por no decir que la película de la de Bohemian Rhapsody fue de las más vistas, ¿no? Y las que más recaudó fue justo antes de la pandemia. Está bien la peli, además, ¿eh? Es que está muy bien. Está muy bien la peli, y no solo lo vimos los que entonces comprábamos los discos, ¿no? De ellos, ¿no? Sino mucha gente joven, ¿no? ¿Tú tienes vinilo, Santiago? ¿O tuviste? Tuviste seguro, no sé si tienes aún. Claro. No, ahora ya no tengo. Ya no tienes. Ahora, por ejemplo, el vinilo ya desde hace unos 5 o 6 años está volviendo. Sí, lo está volviendo con unos equipos para poder oírlos no caros, lo siguiente. Con unas calidades brutales. O sea, entonces claro, es cuestión, o sea, todo es cuestión de buscar su target. Los americanos, los estadounidenses de eso saben muchísimo. Son capaces y ahora con el Big Data y la minería de datos, etcétera, bueno, se es capaz de buscar, de encontrar los targets donde están, con las características propias, etcétera. Es decir, el marketing digital, bueno, es la edad de oro el marketing digital. Además es que la nostalgia tiene un montón de formas. Estamos hablando del sonido, pero me acuerdo de una conversación que tuvimos el otro día a través de los olores, y es que se han disparado las ventas de las colonias Nenuco y de los productos de limpieza españoles en Reino Unido. Sí, en Reino Unido. Reino Unido, qué raro. Mira, y Siciaga acaba de venir del territorio Brexit, ¿verdad? No he comprado Nenuco, ¿eh? Aprovecha porque a partir del 25 de noviembre, por cierto, en el canal 0 de Movistar, se van a emitir los reportajes que has estado rodando ahí. Aprovecho ya, y que meta baza también Santiago, no sé lo del Nenuco, pero ¿qué te has encontrado? ¿Cómo es el Reino Unido ya con el Brexit? Bueno, lo primero, un hastío generalizado en todo el país, ¿no? De seguir hablando sobre el Brexit. Incluso los más recalcitrantes europeístas ya se han dado cuenta que no va a haber otro referéndum, al menos en una generación. Por lo tanto, y como los británicos son muy prácticos, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Brexit means Brexit. Ahora, están viendo las consecuencias, sobre todo económicas, de haberse salido de la Unión Europea. Muchas de ellas esperadas,
y otras se están dando cuenta en estos momentos de no tienen camareros en los restaurantes, no tienen limpiadores o limpiadoras en las plantas de los hoteles, se van a quedar sin pavos estas navidades. He estado con pescadores que antes vendían el 90% de su pescado, del pescado que capturaban en sus aguas, a la Unión Europea, y ahora en vez de mandar 4 contenedores al día, mandan 1 cada 5 días, ¿no? Y con suerte. Y hablando de vinilos, hablando de industria musical... Sí. La industria musical, que tú lo sabrás mejor, Santiago, en el Reino Unido, es el poderío que tiene la industria musical británica, es casi un 4% del Producto Interior Bruto, es una salvajada. Entonces hay muchos intérpretes que han escrito ya a Boris Johnson directamente en una carta en la que están Elton John, Sting, grandes grupos, diciendo que haya una moratoria, digamos, en las cláusulas que se les impone para viajar, porque no van a poder hacer giras. Es decir, no pueden salir a cantar a Europa, o tienen que pasar por cada aduana de cada país, pasar todos los instrumentos, todos ellos. Por ponerte un dato, un grupo musical como Tudor Cinema Club, que lo ha petado hace 2 años, para venir a tocar a España este verano se dejó 10.000 euros solamente en visas de todo el equipo. Esto en un grupo pequeño pues es imposible de soportar. Grupos como Morchiva, por ejemplo, que tocaron en España, perdieron dinero. Y por ejemplo, y acabo ya, la Unión Europea en este acuerdo sobre el Brexit permite solo 2 movimientos por cada camión. Es decir, sale un camión de Londres cargado, no sé, de vieiras, y puede ir a Ámsterdam y a París. Y de París se tiene que volver otra vez a Londres. Bueno, puede volver cargado, pero no puede pasar. No puede ir a Reus. No puede ir a Reus. Entonces, esto para los grupos musicales que giran, los grandes grupos que giran, es un impedimento, porque no pueden seguir, no pueden continuar. Tienen que alquilar material local, contratar equipos locales. Bueno, está siendo un Cristo del que se están dando Santiago, cuenta ahora, ¿no? Todas estas pegas prácticas, algunas de las cuales muy poquitas acaba de describir John, bueno, ¿qué futuro a medio plazo perfilan para Reino Unido, para la economía del Reino Unido, quiero decir? Yo siempre digo lo mismo. En un follón, si hay alguien que no gana mucho, el follón se acaba rápido. Y el Brexit no está dando lugar a un follón, está dando lugar a un montón de follones. Y no me refiero al tema del acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte. Hablo solamente de problemas económicos. Esto por narices se va a llegar a un acuerdo. Porque todo el mundo pierde. Es decir, no es que alguien no gane o deje de ganar poco, es que todo el mundo pierde. El ejemplo que tú ponías, John, de los 5 contenedores de pescado, y que ahora viene uno cada 5 días. Bueno, en Europa ese pescado tendrán que sustituirlo por otro pescado. Pero el tema es que lo encuentran, Santiago. El tema es que lo encuentran, fíjate, casualidades de la vida. Resulta que conozco al proveedor al cliente, o a uno de los clientes españoles, al que este pescador en concreto surtía, que son amigos míos de San Sebastián. Y resulta que, claro, que este de San Sebastián dice que, claro, no le puedo comprar porque es que es muy caro. Y encuentro el mismo pescado en Ámsterdam, o en Francia, o en Dinamarca. Y lo pido. Mira, por ejemplo, Santiago, otro ejemplo de un restaurador allí. Me dice: John, hace un año, si tú me pedías ahora percebes antes de las 12, los tenías mañana aquí antes de las 6 de la tarde. Percebes de Coruña. Ahora tengo que esperar, hay 2 semanas. Te traeré pues gambas de Escocia, pero no esos percebes. ¿Por qué? Porque hay que hacer un montón de papeleo, firmar 35 hojas, y la logística es complicadísima, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se han encontrado, ¿no? Eso no es práctico. O sea, no es práctico. O sea, es decir, todo el mundo pierde. Por esto yo, no sé, igual me equivoco, pero yo lo dije desde el principio, que costaría, evidentemente iba a oxidarse una serie de engranajes, pero se llegaría a un acuerdo, porque le conviene a todo el mundo. Esa es mi opinión, Sí, pero llegar, perdona, Isaías, llegar a un acuerdo, ¿qué significa? Ya está establecido un acuerdo, hay unas bases, hay un acuerdo. El acuerdo está, claro. El acuerdo está, y ahora hay que respetarlo, claro. Sí, pero un acuerdo que realmente, o sea, es decir, un acuerdo es válido cuando los dos ganan y los dos pierden. Entonces, yo creo, es mi opinión, que este acuerdo que ya existe, el Reino Unido pierde más de lo que pierde Europa. Es mi opinión.
Entonces eso hay que pulirlo. Cabe otra posibilidad también, Santiago, que no es de tu negociado, pero a lo mejor es dar marcha atrás en lo político. Claro. Y que el Reino Unido vuelva a pedir el ingreso en la Unión Europea, ¿no? Sí, pero esto antes John lo ha comentado, que en una generación olvídate. Claro. Sí, seguro. Bueno, hablemos... Seguro porque... Sigue, Santiago, termina. No, digo que seguro porque hay intereses, o sea, hay intereses muy fuertes en que esto siga siendo así. Sí, pero bueno, como nos hagan los números durante mucho tiempo, ya hablaremos. Pero en fin, bueno, aquí está. Volvamos al territorio doméstico. Un acto de hoy, que tampoco ha pasado un pelín desapercibido. Hoy el Periódico de España hace editorial del tema, porque realmente a mí me parece que es muy importante. Hoy hay 1 millar de empresarios, reunidos en Madrid, en IFEMA, para exigir por enésima vez, ya hemos perdido la cuenta, para exigir que culmine la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo. El corredor del Mediterráneo, que acumula, yo creo que casi 30 años, 20 y tantos años de retraso, y que es, Santiago lo ha comentado un montón de veces desde hace años aquí también en La Ventana, bueno, es un eje absolutamente decisivo para el crecimiento económico de una buena parte de España, para su desarrollo económico, y no llega. Ahora, la última previsión creo que es para 2025, ¿no? El conectar por la alta velocidad desde Algeciras hasta la frontera francesa. Y pasando por Valencia, por Alicante, por Murcia, por Barcelona, por todos lados. Y no hay manera. A ver, hay un libro, a quien le interese este tema, hay un libro que yo, sinceramente, recomiendo que se lea, porque lo ha escrito una persona que conoce estos temas del transporte y las comunicaciones muy bien, y en concreto el corredor Mediterráneo maravillosamente bien. El autor es Germà Bel, y el libro se titula España, capital París. A ver, resumiendo muchísimo, el corredor Mediterráneo se lleva hablando de él 33 años. En realidad más porque ya incluso en los 70 ya hubo alguna aproximación al tema, etcétera, etcétera. Fijémonos que desde el año 87-88 han pasado gobiernos de todos los colores, por Madrid, o sea, decir, por España, el gobierno de España, y por Cataluña, Valencia, en fin, Murcia, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que si esto no se ha hecho es porque no ha interesado. Naturalmente. A alguien no le ha interesado. Hay una serie de intereses políticos y económicos que no interesan. Yo simplemente daré un dato. Si el corredor mediterráneo mañana, vinieran los extraterrestres y esta noche lo hicieran, el PIB de España aumentaría el 2,2%. Ya, así de golpe, claro. De golpe. Sí. De golpe. Bueno, entonces, a ver, que alguien me explique la razón por la que esto no se ha hecho. El artículo del periódico que hacía referencia, sugiero que se lea, porque es un artículo muy largo, de 4 páginas. Sí. Pero vamos, secciona por tramos, el tramo Castellón-Tarragona, por ejemplo, que aquello es como está maldito ese tramo. No sé, es algo increíble que en el siglo XXI estemos así. Y déjame preguntar, que no lo sé, ¿por qué este tramo concentra el 50% de la capacidad exportadora de España? Entiendo que no solo todas las verduras, hortalizas, etcétera, que y componentes. Sino también entiendo que es desde Algeciras, es decir, claro. Algeciras vienen todos los contenedores que pueden entrar desde el otro lado del Atlántico, como los que vienen por el Mediterráneo desde el este, ¿no? Desde Asia, ¿no? Exactamente, es decir, aquí en este eje está lo que se produce en el eje, que evidentemente, como tú has dicho, John, son verduras y hortalizas, pero también, por ejemplo, está los automóviles de Ford. Claro, Es que además están los contenedores que llegan. Yo simplemente también recuerdo que enfrente de Algeciras prácticamente tenemos Tánger, y Tánger está a punto de alcanzar Algeciras en tráfico. Y Tánger hace 50 años no era nada. Lo digo con todos los respetos, pero desde un punto de vista económico, el puerto de Tánger era un puerto muy marginal. Hoy en día se están haciendo unas inversiones industriales en los polígonos industriales de Tánger y en el puerto de Tánger monstruosas. No entiendo a quién no puede interesar entonces Santiago Niño. Bueno, salvo a Isabel Díaz Ayuso para que tampoco. Madrid siga siendo Madrid de España. Pero eso no es de ahora, O sea, el diseño por supuesto. El diseño de la España radial, del Madrid kilómetro cero, eso es una cosa que han mantenido gobiernos de todos los colores a lo largo de la historia. Claro. O sea, esto empezó en el siglo XIX. Pero hemos mejorado lo radial y sin embargo no hemos hecho esto. Efectivamente. Claro, es que lo radial sí que se ha perfeccionado. También con tiempo, según autonomías y demás, unas antes, otras después. A
algunas siguen olvidadas, como Extremadura, por ejemplo, en el tráfico ferroviario, pero lo radial, digamos, sí que se ha mejorado. Pero mandando el centro siempre. Pero mandando el centro, siempre pasando por Madrid. Sí, pero con un agravante. O sea, es decir, sí que se ha mejorado lo radial, sí que se ha mejorado, pero en pasajeros, tampoco en mercancías. Ya. O sea, España tiene un atraso crónico en la comunicación periférica, por descontado. Pero en transporte de mercancías tiene un atraso crónico en toda España. En toda. Simplemente miremos en proporción, claro, en proporción, la cantidad de mercancías que se transporta por ferrocarril en Estados Unidos y la cantidad de mercancías que se transporta por ferrocarril en España. Sí. O sea, es que es abismal. Sí. Y por favor, el coste de transporte por ferrocarril es infinitamente más barato que el coste de transporte por camión, por carretera. Sin embargo, no sé, alguien tendría que explicar esto. Bueno. Santiago Niño Becerra, la próxima semana más, amigo. Un placer como siempre. Muy bien. Hasta luego. Hasta todos. Buenas tardes.